La cerveza es una de las bebidas más populares y antiguas del mundo y aunque en sus inicios, hace miles de años, fue parte del sentir religioso, ya durante la Edad Media se convirtió en un buen negocio, del que participaron, aunque muchos no lo saben, las mujeres. Sí, así como lo oyen. La cerveza fue por algunos siglos un trabajo en el que las mujeres pudieron prosperar sin depender de otros, hasta que el negocio se les fue de las manos, claro. ¿Quiénes fueron las amas o señoras de la cerveza? A principios de la Edad Media, la cerveza comenzó a recuperar gran parte de la popularidad que había perdido durante la época del Imperio Romano, y comenzó a ser usual en muchas familias, que la consumían principalmente porque les llevaba calor en los meses fríos y porque era más que una bebida, también era un alimento. Las amas de casa eran las que principalmente se hacían cargo de mezclar hierbas y moler granos para preparar esta antigua bebida en sus calderos, aunque también en los monasterios y conventos, los monjes y las monjas disponían de lugares para elaborar su propia cerveza, que consumían en grandes cantidades, siguiendo algunas recetas tradicionales que resguardaban de tiempos muy antiguos y otras de su propia invención. Conforme avanzó la Edad Media, las amas de casa refinaron sus técnicas y comenzaron a elaborar mejores variedades de cerveza. Así, en sus calderos, hervían el mosto que se extraía de la malta y al que se añadía luego la cebada y variedad de hierbas, y producían una cerveza mucho más aromática y apetecible que antes, similar a la producida por los monjes. También durante la época medieval temprana, entre los siglos 8 y 10, la cerveza era en los pueblos vikingos una bebida muy apreciada y elaborada exclusivamente por las mujeres, que llegaron a producir variantes con efectos alucinógenos, a las que llamaron brag. Durante sus famosas incursiones, los vikingos llevaron sus variantes de cerveza a las otras poblaciones europeas, que las incorporaron en sus cervecerías. El caso es que para el siglo XII, la cerveza era tan popular que tanto los monasterios como las amas de casa comenzaron a vender sus excedentes y a ganar dinero con sus ventas. Y otros comerciantes, en ciudades y pueblos, también montaron sus pequeñas ventas locales de cerveza. Las mujeres, especialmente las viudas, trabajaban la cerveza en sus calderos y luego salían a los pueblos o villas para vender su excedente, o invitaban a los compradores a sus propias casas. Fue así como se estableció la costumbre de colocar señales en las puertas de las casas donde se vendía cerveza, y era común que estas señoras, o amas de la cerveza, pusieran escobas en las puertas para anunciar que había cerveza disponible. Estas costumbres originaron toda clase de historias y leyendas. No siempre una señora de la cerveza lograba una buena variante de la bebida y en algunos casos, algunos de sus clientes terminaron enfermos o disgustados. Esto fue aprovechado por sus competidores en las ciudades o pueblos que comenzaron a esparcir rumores de que las mujeres que fabricaban y vendían cerveza eran en realidad brujas, a las que había que evitar por sus malas intenciones. Para empeorar las cosas, algunas de las señoras de la cerveza también hacían preparados medicinales con hierbas y como solían ser viudas, también solían ser mujeres mayores, lo que aumentó la idea de que en realidad se trataba de brujas. Quizá no es de extrañar que en los cuentos y mitos sobre brujas, los calderos y las escobas sean tan importantes. Sin embargo, a pesar de la mala fama que instigaban los competidores de las señoras de cerveza, las mujeres siguieron ejerciendo sus habilidades en la elaboración de la cerveza y algunas prosperando en sus negocios. En Inglaterra llegaron a ser tan reconocidas y buscadas que no solo dominaban en la fabricación de la cerveza, sino también llegaron a abrir verdaderos locales dedicados a vender esta bebida, la cual era consumida desde la mañana hasta la noche por todas las clases sociales. Y era tan importante que se elaboraron reglas para conservar su pureza, de modo que aquella señora cervecera que las incumpliera podía ser castigada por el gremio de cerveceros. En el siglo XII se dio un descubrimiento importante. La abadesa Hildegarda de Bingen recomendó en uno de sus tratados la utilización de una planta llamada lúpulo en la elaboración de la cerveza, porque no solo tenía propiedades medicinales, sino también porque ayudaba a conservar el líquido. El uso del lúpulo, que le dio el sabor amargo característico a la cerveza, se extendió por todas partes y las señoras de la cerveza incluso llegaron a sustituir sus escobas en la puerta con ramas de lúpulo para indicar que ahí se vendía cerveza. Pero este descubrimiento tan importante fue, al final, el que dio impulso a los grandes y ricos comerciantes para expandir la producción, ya que ahora podían almacenar la cerveza, y a acabar con los pequeños cerveceros, en especial con las señoras de la cerveza.
Ellas, sin los recursos que tenían los hombres de las ciudades y con la mala fama de brujería que todavía las perseguía, no tuvieron más remedio que cerrar sus negocios. De esta manera, hacia los siglos XV y XVI, las mujeres cerveceras habían desaparecido casi por completo de la historia de la cerveza. Por su parte, el negocio siguió expandiéndose durante los siglos posteriores, en especial con el impulso de la industrialización. Pero esa es otra historia.